Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a Nueva Vida en Cristo. En este martes 22 de julio del 2025 vamos a estar hablando acerca de Jehová Elión, Dios Altísimo. Y para esto vamos a iniciar tomando la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 7, verso 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el salmista David dice: alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. También en el capítulo 83 del libro de Salmos, verso 18, dice: que sepan que tú eres Señor, que ese es tu nombre, que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y cuando en estos dos salmos hace referencia al Altísimo, a ese Jehová Elión, lo que está destacando es que Dios es Dios por encima de todo rey, por encima de todo reino, por encima de toda potestad, de toda autoridad sobre la tierra. Dios es el rey más alto. Amén. Y vemos cómo hay un personaje en la Biblia que tuvo que aprender, ¿verdad?, esta verdad de una manera un poco difícil, y eso fue el rey Nabucodonosor. Si vemos en el libro de Daniel capítulo 4, nos habla el rey Nabucodonosor en primera persona, y él dice: dirige el mensaje a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua. Y él dice: paz y prosperidad. Y comienza en ese capítulo 4 del libro de Daniel, verso 12 en adelante. Él comienza a relatar su historia y cómo a él le fue revelado este nombre del Dios Altísimo. Cómo él, siendo un rey poderoso, aprendió que por encima de todo reino y por encima de todo poder, de toda majestad, de toda autoridad, está el Dios Altísimo que estamos conociendo en esta hora. El Nabucodonosor empieza en primera persona diciendo: me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Y ahí comienza Nabucodonosor hablando de que, estando tranquilo en su casa, tuvo un sueño, ¿verdad? Tuvo un sueño donde él veía un árbol grande, imponente, y también veía después una voz, un personaje que aparecía y decía: derriben el árbol. Y dice él que en su mente se llenó de terror cuando tuvo esos sueños, esas visiones, y mandó a llamar a todos los magos, a todos los sabios de Babilonia. En el verso 7 dice: cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Y dice el verso 8: finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los dioses santos. Amén. Reconoce aquí Nabucodonosor. Sabemos que Daniel fue un profeta de Dios, una persona que durante su ministerio, que sirvió a diferentes reyes, siempre fue fiel a Dios y no se postró ni adoró ningún ídolo, aunque vivió fuera, ¿verdad?, de su ciudad de origen. Él no se postró ante dioses paganos, sino que ejerció un ministerio profético al lado de 3 reyes diferentes. Uno de ellos fue Nabucodonosor, que reconocía que Daniel tenía un espíritu diferente al de los magos y hechiceros. Vemos en el verso 14, dice que había una voz en el sueño, ¿verdad?, en la visión que el rey tuvo, que decía: derriben el árbol, córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen su nido. Y dice: pero dejen enterrado el tronco y las raíces, sujétenlo con hierro y bronce entre la hierba del campo. Amén. Y él sigue relatando esos sueños. Y Daniel viene del verso 19 en adelante e interpreta el sueño.
Y le dice, por ejemplo, en el verso 20, el árbol que veía crecer y fortalecerse, cuya copa tocaba el cielo y podía verse desde cualquier punto de la tierra, que tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos, que alimentaba a todos, a cuya sombra se refugiaban las bestias salvajes y en cuyas ramas se anidaban las aves del cielo. Daniel le dice, ese árbol es su majestad. Es usted quien se ha hecho fuerte y poderoso, su grandeza ha alcanzado el cielo y su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Amén. Y también sigue diciéndole Daniel en el verso 24, la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra usted, majestad, es como sigue. Y le dice, usted será apartado de la gente y habitará entre las bestias del campo y comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su reino será devuelto cuando haya reconocido que el verdadero reino es el reino del cielo. Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar, le dice Daniel. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. Le dice Daniel, renuncie usted a sus pecados, actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Yo creo que es una exhortación válida para todo ser humano, sobre todo para personas que ejercen poder y autoridad, que tienen algún tipo de influencia o autoridad sobre otros. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a la maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Y llegó el tiempo, ¿verdad? Nabucodonosor no necesariamente escuchó a Daniel y llegó el tiempo, 12 meses después, en que llegó el cumplimiento del sueño. Y todo lo que había visto el rey en el sueño, en la visión y lo que Daniel interpretó, le sucedió a Nabucodonosor. Y dice la palabra que este decreto, cuando le dice tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo, comerás pasto como ganado. Y 7 años van a transcurrir hasta que reconozca que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. O sea, había algo que el Señor quería tratar con Nabucodonosor y le da un sueño, le da una visión, le da quien se lo interprete, pero aún así el corazón de él no fue tocado, no fue transformado, no hubo un cambio. Y entonces el Señor permite que ocurra esto, que él tenga esa experiencia de vivir 7 años prácticamente sin juicio cabal, viviendo, comiendo como los animales. 7 años duró Nabucodonosor en esa condición. Y en el verso 34 dice, pasado este tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. O sea, él siendo rey fue humillado durante 7 años para que aprendiera que el rey que es por encima de todo rey es el Dios Altísimo. Dice en el verso 35, Nabucodonosor expresa y dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Dice, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos también la honra, el esplendor, la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono, narra Nabucodonosor. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y además es capaz de humillar a los soberbios. Wow. Alabo,
Exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y además es capaz de humillar a los soberbios. Increíble. Este Dios altísimo que es por encima de todo rey, por encima de toda autoridad, que merece toda nuestra exaltación, que hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, que no tienes que pedirnos permiso para levantar un rey o para quitar. Dios es el que quita y pone reyes. Este Dios del cielo que no tiene que hacerlo como nosotros digamos, sino que es soberano para ejercer su autoridad. Obra con justicia, obra con rectitud y es capaz de humillar a los soberbios. Dice la palabra en otra parte de la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este caso de Nabucodonosor, donde Dios le hace entender su grandeza y su majestad a través de estas experiencias, es sin duda pues un ejemplo muy claro de cómo Dios puede obrar para transformar el corazón de un ser humano. Amén. Después de esta experiencia, Nabucodonosor reconoció a ese Dios altísimo, a ese Dios Elión. Y pues no sé si estamos o no, ¿verdad?, en condición de soberbia o altivez en alguna área de nuestra vida. No sé si estamos resistiendo a Dios o estamos queriendo dictaminar la forma en que Dios debe obrar con nosotros o con otras personas. Pero si así fuera, es muy válido que tomemos este ejemplo de Nabucodonosor y que esto nos ayude a comprender que aunque Dios quizás no nos ha dado un sueño, una visión y un profeta que interprete ese sueño y esa visión, Dios nos ha dejado su palabra y su palabra dice que Él resiste a los soberbios. Y realmente si somos sabios quisiéramos cualquier cosa menos que Dios nos resista. Así que conviene a nuestro espíritu, conviene a nuestra alma, conviene a nuestro propósito ser humildes y reconocer que Dios es más alto, que Dios es más grande y que Dios está por encima de todo reino, por encima de nuestra voluntad y por encima de nuestros deseos. Amén. Esa exhortación que Daniel le hace cuando interpreta el sueño, le dice, mira, renuncia al pecado, renuncie usted a sus pecados, actúe con justicia, renuncia a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Es una exhortación también para nosotros. Porque de haber escuchado, ¿verdad?, esa corrección, de haber aplicado ese consejo que Daniel le dio, probablemente Nabucodonosor se hubiera evitado que 12 meses después viniera el cumplimiento de todo lo que vio en el sueño y en la visión. Así que oro en este día para que esta palabra sea de reflexión, para que esta palabra toque tu corazón y para que ese Dios altísimo se muestre también no solo para corrección de nuestro carácter, sino también que se muestre a nuestro favor. Que si estamos en esa condición donde estamos siendo oprimidos, donde estamos siendo quizás afectados por la maldad y una autoridad injusta, pues que el Dios Altísimo se levante y demuestre que siempre detrás de un Dios hay otro Dios, siempre siempre detrás de cada autoridad, pues hay una autoridad más alta que es nuestro Dios Altísimo. Amén. Oro en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que cada persona que escucha este mensaje pueda, Señor, reflexionar y meditar en tu palabra. Que cada uno de ellos, Señor, sea advertido, Padre, y que cada uno de ellos, Señor, decida, Señor, abandonar toda soberbia, reconocerte como Dios Altísimo y sobre todo también, Señor, que toda autoridad puesta sobre ellos, Señor, se rinda a tus pies, se someta a tu palabra y actúe, Señor, con bondad en lugar de actuar con opresión. Padre, yo te doy gracias y te bendigo por tu palabra. Líbranos, Señor, de tener que aprender de la experiencia como le pasó a Nabucodonosor. Abre nuestro entendimiento, háblanos a sí mismo en sueño, en visiones, Señor. Háblanos, Señor, guíanos a través de tu palabra, Señor, para que no tengamos nosotros que aprender por la experiencia,
lo que tú deseas, Señor, que nosotros reconozcamos de ti. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo, te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.